¿Quién es el fichaje más caro de la historia de cada club de la primera división? Hoy vamos a repasarlo. Sergio Quirante, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Irene Molina, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, no ha habido y tú, pero también estoy bien, gracias. No le importa, ¿eh? Vamos a repasar. A estas alturas de la no, película. no le importa, no le importa. Es que ya me lo has contado. Sí, es verdad. Sé que estás bien. Vamos a repasar qué nombre está en el top del ranking de fichajes más caros en la historia de cada club de la primera división. Lo fácil sería empezar por el Real Madrid, por el Barcelona, por el Atlético, que Pues son los no. que han gastado. Pero no, vamos a empezar bien. por ejemplo, el Deportivo Alavés, cuyo fichaje más caro Muy bien. es Antonio Blanco, procedente del Real Madrid, 4 millones de euros. Fíjate, bueno, El joven Antonio Blanco. Sí, Antonio sí, sí. Blanco no deja de ser un centrocampista promesa, por así decirlo, Sí. un buen centrocampista y en una operación que, bajo mi punto de vista, parece cara, ¿no? Porque dices, el Deportivo Alavés Sí. paga 4 millones por un jugador del centro del campo. Sí que es verdad que el Real Madrid tiene, si no recuerdo mal, la mitad de los derechos del jugador. Hace mucho eso. Lo de los derechos. Sí, 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 siempre lo exacto. hacen. Entonces creo que el precio puede venir también un poco de ahí, algo más subido. Y también pues las cifras hoy en día se mueven en otros parámetros. Sí, más equipos como el Alavés. Es verdad que Antonio Blanco le vimos en el Cádiz también, Sí, que estuvo cedido por el Madrid. Y de ahí es donde dio el salto, por así decir, al Alavés. Yo creo que es donde el Alavés le puso el ojo. Bueno, no lo ha hecho, o sea, para Luis García jugador, Plaza ha sido hay que darle importante, tiempo ¿eh? también. Sí, porque no, en el Cádiz yo creo que no contó tanto Mm. y en el Alavés se ha hecho su hueco. Entonces, bueno, pues puede que el Alavés, habría que preguntarles allí, sobre todo Si a están Luis, si contentos. están contentos con él, que Claro. yo creo que sí. 4 kilos gastó a la vez. Aquí hay dos fases en las que los equipos de España han gastado mucho dinero. O al principio de la década, o sea, del milenio de los 2000, sí. o recientemente. Dos casos al principio de los 2000. La Unión Deportiva Las Palmas, fichaje más caro de su historia. Álvaro, procedente del Sao Paulo, por 3,5 millones. En el caso del Real Cruz Celta de Vigo, mítico Cataña, procedente del Málaga, por 14,4 millones de euros. Mucho los dinero, dos fichajes en la 2000-2001. Sí. En ese momento el Celta podía gastar, Bueno, y ahora también, Sí, porque sí, sí. ¿cuánto pago por Benítez? Ojo, Fue dinero, Sí, no, pero fue dinero, también a largo es plazo. las míticas declaraciones de Benítez de cómo puede ser que el Celta, que es un club que no tiene deuda y que tiene tanto dinero, no pueda fichar tanto como otros que sí que tienen deuda. Es que se gastaron todo en él. Sí, es verdad, sí, sí, es verdad. Bueno, está Gabri Veiga también. Sí, bueno, por Gabri sacaron bastante dinero, ¿no? Mucha pasta. Al final ahí les interesó mucho esa operación, pero bueno, porque hemos hablado del Celta, yo creo que ahí no viene a cuento porque es el entrenador, pero Sí. se hipotecaron con él. Esto es otro tema, ¿no? Sí. que Es otro sacaremos. tema Entrenador que- más que- caro de la historia. ¿Qué has querido tú Bueno. sacar? Claro. Es buen tema el de Es los muy buen entrenadores, tema. sí. Club Deportivo Leganés, Youssef En-Nesyri, procedente del Málaga, a cambio de Fíjate. 6 millones de euros. Rentable. Muy rentable. bien. Y más Sí, sí, viendo cómo es el Nesiri. Sí. Sí, y entró en esa. No puja, sino en esa operación porque se lesionó Luis Suárez en el Barça. Correcto. Se marcha Braithwaite al Barça. Eran Braithwaite y En-Nesyri los delanteros titulares de ese Leganés, Fíjate. que hacía goles ese Leganés. Y claro, y En-Nesyri se marchó al Sevilla. Y Sí. estaba por ahí también Amrabat, no Sofian, sino Sí, Nordin, eso el es. hermano bueno. Extremo izquierdo. Sí, señor, Sí. era un Leganés alternativo. Sí, sí, Hombre, mucho. es que a día de hoy, el que no lo sepa y te dicen que Nesiri ha estado en el Es el Leganés, de Garitano. claro, alucinas, ¿no? Mm. Porque ahora en Nesiri está en un Sevilla, que es verdad que no está en la zona alta de la tabla, pero que es lo que se espera. Y si en Nesiri se mueve el Sevilla, va a ser a un grande, ¿no? A un equipo Y va a de gran arrastrar nivel. dinero consigo. Sí, seguro. Sí, sí, total. Club Atlético Osasuna, Ante Budimir, procedente del Real Club Deportivo Mallorca, 8 millones, otro ultra rentable. Sí. Sí. Máximo goleador del equipo esta temporada. Sí. Casi es Pichichi, si no llegase por una lesión lo hubiese peleado hasta el Sí. final. Y un tipo muy amable. Siempre que lo hemos tenido en los micrófonos, Molina, un tío Hombre. muy accesible, No, muy bien. ¿Te acuerdas tú de la historia de, Sí, de la señora sí, sí, con la mayor señora. Sí. a la que llevó al Sí, médico, sí, que sí. tenía que hacerse unas pruebas Total. y él la asistió por Pamplona y la llevó hasta allí? La verdad que sí, que siempre muy respetuoso, y es verdad que es el típico jugador que no tiene pinta, ¿no? de goleador, ¿no? O de estrella. Y en Osasuna ha conseguido encontrar su lugar. Veremos ahora sin Arrasate también Claro, a ver el cómo papel de responde. Budimir.
Real Club Deportivo Mallorca, otro muy rentable. Vedat Murici, procedente del Alacho, a cambio de 8 millones de euros. Quirante, muy bien este. Sí, yo creo que son inversiones, tanto la del Mallorca como la de Osasuna, que van un poco de la mano, ¿no? Porque Mallorca vivía de los goles de Budimir, se marcha Budimir, ¿no? Si no recuerdo mal, Correcto. y viene Murici. Sí. Yo creo que cumple expediente el Mallorca con un delantero que hace goles, con un delantero que se adapta al juego que proponía su entrenador. Igual que nos hemos hecho la pregunta con Arrasate y Budimir, habrá que ver si con el nuevo entrenador Murici pues sigue siendo decisivo. Y luego si va para arriba, ¿no? Porque es como la temporada en la que llega Claro. muy buena. Esta temporada, entre lesiones y tal, un poco Sí. ha dejado a todo el mundo un poco frío. Sí, es lo que decanta la balanza, ¿no? Hacia un claro. lado o hacia el otro. Y a ver a dónde va esta temporada, o sea, hacia dónde va, me Claro. refiero a nivel, Sí, la a nivel flechita, si para arriba o deportivo. para abajo. Exacto, a Sí, ver sí. dónde queda. Siguiente jugador, siguiente club, Real Valladolid, fichaje más caro de su historia, Gonzalo Plata, procedente del Sporting Club de Portugal. Aquí las cifras bailan un poco porque se pagó en distintos años, o sea, fue una cesión al principio pagada, luego un traspaso. El último traspaso, el total, fue en 2022 a cambio de 9 millones de euros, pero como os decía, pues había ahí cesiones con cosas. Pero, a ver, rentable sí, porque luego sale vendido al Al-Sadd qatarí, el primer equipo de Xabi Hernández Sí. como entrenador, por 12 millones de euros. Sí. Pero yo creo que se esperaba mucho más de él, Sí. de Gonzalo Plata, la perla ecuatoriana que Claro. no consiguió mantener al equipo en primera división. Tuvo sus dudas, no sé. Yo, Molina, me quedé con ganas de verle más. Sí, yo también, y además es que has dicho que llevó al equipo al descenso. Sí. Y yo recuerdo que, pues, que toda la afición del Valladolid estaba, pues, parecía que era un poco la estrella, el jugador que tenía que ser titular sí o sí. Sí. De hecho, yo creo recordar que en el último partido en el que el Valladolid se juega el descenso con el Getafe, Sí. Gonzalo Plata tiene un lanzamiento desde fuera del área, desde el pico del área, al palo largo, Sí. y le acaba dando al larguero. O sea, ese gol hubiese supuesto la salvación del Valladolid y terminó Sí. dando al palo. Quizás es una metáfora, ¿no? de su carrera en el Joder, Valladolid. qué poético. Siguiente fichaje, el más reciente de todo, el fichaje más caro en la historia del Girona. Sorprende porque no es ninguno de los nombres que les ha llevado a la gloria en la última temporada, porque la última temporada no jugaba en el Girona. Ya. Y es Ladislav Krejic, creo que lo he dicho bien, jugador checo procedente del Sparta de Praga, ha llegado al Girona esta temporada a cambio de 8 millones de euros. Es un jugador que tiende a jugar de central, alguna vez ha hecho de pivote, pero no podemos hablar mucho de él ni de cómo No, lo ha claro. hecho, porque no lo ha hecho todavía en el Girona. Pero bueno, pues ahí está. Es el Bueno, más caro. Sí, sí, sí. Habla con consonancia y con coherencia, ¿no? De la mejor temporada de la historia del Girona, de los ingresos que habrá tenido después Sí. de este buen año y de la inversión que hace en este futbolista. Yo el Girona lo meto en el saco de equipos que pretenden hacer buenas temporadas, sacar buen rendimiento de los futbolistas para terminar vendiéndolos más caros. Al Claro. igual que con Aleix, entiendo que es para suplir la baja de Eric García, ¿no? Que Correcto. vuelve de cesión al Barça, así que bueno, habrá que ver si la dirección deportiva de Quique Cárcel es capaz de conseguir esa plusvalía en el futbolista. Ujú. Vamos con dos. Ahora uno que no ha salido bien y otro que salió muy bien. El que no ha salido bien, el fichaje más caro de la historia del Rayo Vallecano. Raúl de Tomás, procedente del Real Club Deportivo Español por 11 millones de euros. Molina, Sí. caso malo, o sea, caso Sí. difícil. Sí, muy difícil y aparte es una pena, ¿no? Sí. Que yo creo que era una gran promesa en la cantera del Madrid. Sí. Creo que todo el mundo, incluso la gente que entrenaba con él y jugaba con él, Sí. pensaban que iba a ser un jugador estrella. Y no sé qué ha pasado por el camino, que Raúl de Tomás nunca ha sido el jugador que se esperaba. Y ha sido, no sé si decir fracaso, pero es verdad que no ha llegado al nivel en ninguno de los No. equipos. En el Español, con muchísimos problemas, dejando de jugar, ¿no? El entrenador Sí. ya ni contaba con él. En el Rayo muchas veces es revulsivo, sea Sí. un jugador que sale en los minutos finales. Pero el siguiente caso es todo lo contrario. Sí. Fichaje más caro en la historia del Getafe Club de Fútbol. Marco Curella, procedente del Fútbol Club Barcelona, a Fíjate. cambio de 20 millones de euros. Fichajón. Ahora me parece barato. Sí, ahora es fácil, ahora es fácil. Ahora es decirlo. fácil. Sí, es verdad, pero bueno, 20 kilos. está Sí, muy no, bien. jugártela a pagar 20 kilos al Barça, siendo el Getafe por un lateral izquierdo o un carrilero, me parece cuanto menos arriesgado. Por la cifra, no por el futbolista. Ya. Y por la demarcación. Solemos ver cifras elevadas en delanteros,
Ya. en mediapuntas, en... Bueno, nos habían apuntado aquí 20 millones, pero estoy investigando y pone 11,8, es la cifra oficial. El valor sí que era 20, pero el coste del traspaso parece fue 11,8, que estaba aquí. Ya, más asequible. Sí, Bueno, sí, pero no deja de ser una inversión arriesgada. O sea, Sí. tú pagas 11,8 millones por un lateral izquierdo. O sea, Y luego te lo ficha el Brighton por más dinero. claro. O sea que Claro. lo sacas rentabilidad, te rinde muy bien. Sí, pero y creo que además es un jugador, o sea, no sé si estaréis conmigo, que ha rendido mejor fuera de España que en España, ¿no? Sí, O sea, total. realmente donde se ha hecho grande ha sido fuera. Total, Sí. total, Aquí. total. Subimos un poquito más en la escala de dinero. Fichaje más caro en la historia del Real Club Deportivo Español. El único que repite en la lista, Raúl de Tomás, procedente del Benfica por 22 millones y medio. Un año muy bueno, a partir del segundo año, mal. Claro, es lo que hablábamos, Sí. es la eterna historia de Raúl de Tomás, que algún día pues podríamos hacer también un Sí, reportaje, lo ¿no? estaba Un pensando documental yo, con Raúl de Tomás, en serio. Es una carrera para analizar, porque Sí. él tiene muy buena etapa en el Rayo Vallecano Mm. y en el Benfica no termina de. Era como sí, no, todo el rato. Porque Claro. del Benfica pasa al español, a un español con buena capacidad financiera para poder acometer fichajes y para pagar grandes sueldos, y por eso Raúl de Tomás acaba jugando allí, hace esa buena temporada y luego, ¡pum!, otra vez. Como Mm. sí, pero no. Sí. Pero es que llegó, es lo que digo, llegó a estar en la grada, ¿no? En plan, Total. Sí, el sí, sí, entrenador prefería, imagínate ahí la historia también, o la intrahistoria, que yo por eso Claro, siempre claro. digo que me encantaría pues hacerle un documental o un reportaje, una Sí. entrevista a Raúl de Tomás, porque creo que es que además él nunca se ha pronunciado, ¿no? Y Eso creo es. que puede ser interesante también Sí. pues llegar a la cabeza del jugador y que le explique qué pasó allí en el Español sobre todo y qué le ha pasado él a lo largo de su carrera, pues para no llegar a ser el que se esperaba. El otro lado de la historia. Fichaje más caro en la historia de la Real Sociedad, un club que no acostumbra a gastar mucho dinero en fichajes, que siempre hace las cosas con bastante cabeza. Umar Sadik, 20 millones de euros procedente de la Unión Deportiva de Almería. La historia aquí es que a una semana de que cierre el mercado, llega el Newcastle, paga 70 millones por Alexander Isak, que estaba siendo Claro. jugador clave en la punta de ataque de la Real Sociedad. Se encuentra la Real con mucho dinero y sin ningún delantero. ¿Qué haces? Vas a por Umar Sadik, que venía a hacer un gran año en la Unión Deportiva de Almería, debuta y se rompe el ligamento cruzado anterior a los 2 partidos, en un partido contra el Getafe, si mal no recuerdo. Las lesiones aquí le sientan muy mal a Umar, Sí. no consigue volver Sí. al nivel y no ha encajado para nada en la Real Sociedad. Hay que recordar, estaba incluido en su contrato, en el traspaso con la Real Sociedad, una cláusula de que si ganaba el Balón de Oro había variables que iban hacia Almería. Claro, a mí eso me parece demasiado. Lo del Balón de Oro y Bueno, todo eso, no sé quién lo escribiría ahí, pero la me gente de parece Almería. demasiado. Pero creo que el fichaje está bien hecho. Estaba bien Sí, hecho, no Sí, estaba mal salió mal. porque hizo muy buena temporada en el Almería, muy buenos números, era un jugadorazo, o sea, yo creo que pues cualquiera que Estamos hubiese hablando de una podido. Almería en segunda. Claro, tú, ya, eso es verdad también, que los jugadores a veces cambian mucho su nivel a segunda división a primera, o sea, pero bueno, me estoy acordando, por ejemplo, Borja Iglesias, que ahora, claro, muchos béticos me pueden matar, Sí. porque también es un jugador que genera muchas opiniones, pero venía también de marcar en segunda B una barbaridad de Sí. goles, pasa a segunda, sigue marcando Sí. muchísimos goles, y pasó a primera y creo que rindió también muy En bien. el español. Exacto, luego, bueno, es verdad, y luego en el Betis también alguna temporada buena. Es verdad que luego, pues bueno, al final los Sí. años, pues a veces ahí estás bien y a veces no. Y es verdad que era segunda, pero aún así se apuntaba Sí, a maneras. Yo apuntaba creo que es la maneras. lesión y a lo mejor no cuajar en la Real, que no cuaja en la delantera últimamente Prácticamente nadie. solo Isaac. Y aún así tienen suerte y se clasifican para Europa, Sí, sí, sí. pero sin delantero, ¿eh? Eso es, con delanteros que van cambiando mucho. Sí. Fichaje más caro en la historia del Villarreal. Arnaud Danjuma, procedente del Bournemouth, por 23,5 millones de euros. Rentable, Quirante. Sí, porque luego salió más. Al Tottenham. Luego salió más Mm. caro. A mí me parecía muy buen futbolista. Luego sí que es verdad que parece que la cabeza no terminaba de ayudarle en todas las decisiones que tenía que tomar o que lo extradeportivo quizás o el ruido pesaba a veces más que lo deportivo. Pero yo por condiciones, a mí Danjuma me parecía un futbolista buenísimo. Yo lo veía jugar con el Villarreal. Sí. Le veía el 1 contra 1, le veía la capacidad goleadora y decía, este tío es muy bueno. Luego sí que es verdad que terminó torciéndose un poco, pero era un futbolista que venía de la segunda mejor liga de Inglaterra, que no venía de la Premier. Sí, Claro. sí, sí.
Yo creo que luego fue más el interés de él de salir, ¿no? O Claro. sea, yo creo que quería salir del Villarreal y por eso pues, mucha gente incluso de allí decía pues, que se vaya cuanto antes. Claro. Y sigue perteneciendo, he dicho rentable, pero sigue perteneciendo. Salió cedido al Tottenham, salió cedido al Everton y sigue perteneciendo al Villarreal. O sea, hay que ver cómo acaba la historia, pero bueno, en su momento también era un fichaje que a todo el mundo nos parecía bien, Sí. porque la ficharon a joven promesa por 20 millones de la Championship, te tiene que salir. Denilson es el fichaje más caro en la historia del Real Betis Balompié, época del Opera, 30 millones procedente de Sao Paulo. Un fichaje que bueno, dejó muchos titulares. El Betis durante un tiempo fue el club que ostentaba el récord de tener al fichaje más caro de la historia, puso al Sí. Betis en el mapa más allá de España y de muchas fronteras, y un golpe muy estratégico por parte del Opera, golpe arriesgado, Molina. Sí, bueno, había dinero, ¿no? En Sí. esos momentos. Sí. Eran también presidentes ambiciosos, ¿no? Presidentes a los que Y les ruidosos, gustaba, sí. ruidosos. Era A otra los- época. Claro, es que era otra época. Y les gustaba estar ahí, fichar a grandes estrellas, también pelear, ¿no? Entre los grandes, tener esa oportunidad. Y bueno, puede que fuese una barbaridad por aquel entonces, ¿no? 30 millones Sí, un sí, Betis. lo fue. Pero bueno, también hablamos de un Betis que ha tenido sus temporadas y que ha tenido sus momentos también de estar ahí arriba. Quirante, fichaje más caro en la historia del Athletic Club. Íñigo Martínez, procedente de la Real Sociedad, a cambio de 32 millones de euros. Duro, este para la Real Sociedad, Sí. y muy fuerte el impacto que tuvo. Claro, porque primero hablamos de una rivalidad histórica entre Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Segundo, hablamos de dos clubes con una cultura muy propia, cada uno. Y tercero, los dos tiran mucho y bastante de cantera. Quizás un poco más el Athletic Club de Bilbao. Por eh, necesidad. Sí, porque tiene más problemas, claro, por filosofía. por filosofía y claro, que de repente suelten la morterada, ¿no? Por así decirlo, pues no dejó de ser una sorpresa. Luego, pues lo que sucede en estos casos, cuando un futbolista cambia de camiseta entre dos clubes que tienen tanta rivalidad, pues eso levanta muchas heridas. Sí, fue en el mercado invernal en el que Aymeric Laporte se mancha al Manchester City, el Athletic Club necesita un central, Íñigo llevaba tiempo queriendo salir de la Real, se sonó mucho el Inter, el Barça en su momento, y se acaba yendo al Athletic Club. Por parte del Sevilla, otro central, Molina, Jules Koundé, procedente del Girondins de Burdeos, 35 millones de euros, ultra rentable. Sí, muy bien, porque al final fue la época esta de Monchi, de la Sí. que hablamos, en la que Monchi pues sabía trabajar muy bien, ¿no? Ver jugadores donde nadie más los veía, ¿no? Y hacer esas cosas de traigo un jugador por poco dinero y después lo voy a vender por el doble o por Sí. más de lo que me ha costado. Un fichajazo para el Sevilla, un gran central. Y bueno, los sevillistas estarán conmigo que desde la marcha de Koundé y de Diego Carlos, Chao. el centro de la Sí, defensa del Sevilla ha sido una tragedia. Sí. Yo creo que ninguna de las partes ha quedado del todo satisfecha. Yo Ya. creo que hemos visto mejor Koundé en el Sevilla. Ya. Y que el Sevilla rendía muy bien con Koundé y Diego Carlos en la pareja de centrales. Valencia Club de Fútbol, Gonzalo Guedes, procedente del Paris Saint-Germain por 40 millones, jugó una temporada allí cedido, si mal no recuerdo, lo hizo increíblemente bien, lo fueron a fichar 40 kilos y en el momento en el que fichó, adiós muy buenas, empezó a rendir mal. Esto suele pasar, Bueno. Hay casos así y dices, ¿por qué? El halago debilita, Quirante, ¿no? Sí, sí, puede ser, En el momento sí, en que sí. ya te ganas el puesto, igual bajas un poquito el listón. Y ya por cerrar, los últimos tres equipos, que son los tres de arriba, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, no hay un caso de éxito aquí. Fichaje más caro en la historia del Atlético, Joao Félix, procedente del Benfica, 127 millones. Fichaje más caro en la historia del Fútbol Club Barcelona, 2 empatados. Philippe Coutinho, procedente del Liverpool, 135. Ousmane Dembélé, procedente del Borussia Dortmund, misma cifra. Y por parte del Real Madrid, Eden Hazard, procedente del Chelsea, 120. Ninguno salió bien. Ninguno. No, esos fueron fracasos totales. Sí, sí, sí. O sea, Eh, yo veo un común denominador entre los futbolistas del Barça y Joao Félix. O sea, Joao Félix, Coutinho y Dembélé me parece que se pagaron por encima de lo que costaban. Yo creo que ahí había una burbuja enorme porque el Barça tenía el dinero de Neymar, porque el Atleti había traspasado a Griezmann y eso el Benfica lo sabía. Creo que hay ciertas similitudes. Y luego el caso de Hazard, o sea, me parece un caso mucho más personal, que depende mucho más del propio futbolista, de que no tuvo
no tuvo su momento en el Real Madrid, ya sea porque comenzó mal la pretemporada, ya sea porque tuvo esa lesión, ya sea porque en el momento en el que arrancó a rodar o arrancó el tren del Madrid, Hazard ya iba por detrás, muy atrás y no pudo nunca alcanzarlo. Aquí el debate, y ya con esto cerramos el vídeo, está en si Bellingham va a acabar costando más que Eden Hazard, porque el Borussia Dortmund, como cotiza en bolsa, tiene por obligación publicar los precios de sus fichajes en cuanto a salidas y entradas. ¿Qué pasa? Bellingham, según estas cifras oficiales que publicó el Borussia Dortmund, costó 103 millones de euros más hasta 30% más en variables. ¿Qué variable no habrá cumplido Bellingham este año? Pues no gana el Balón de Oro de momento, pero la Champions la gana, habrá jugado todos los minutos del mundo, habrá marcado todos los goles del mundo. Si se cumple eso, va a pasar a costar un poquito más de 130 millones. Sí. Con lo cual, ahí sí que sería el más caro. Hay que esperar, pero todo parece indicar que Bellingham será el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Bueno, pero aunque sea el más caro, ya vemos que las diferencias con Hazard ya son tremendas. Eso, en una sola temporada ya nunca va a poder ser un fracaso mayor, que no está cerca. O sea, no va a ser, yo creo que Bellingham no va a ser nunca un fracaso en el Real Madrid. O sea, creo que de aquí va a ir para arriba. Eso es. Es súper joven, es que parece mayor, pero es que es súper joven y creo que va a tener mucho éxito y ya lo ha tenido y creo que ya es una estrella del Real Madrid. También de la selección, ¿no?, de Inglaterra, todo el mundo está mirando a ver qué hace y qué pasa con Bellingham. Así que nunca va a estar en la lista esta que nos acabas de dar de los últimos. Eso es. Pues chicos, hasta aquí este repaso un poquito largo pero necesario de los fichajes más caros en la historia de cada club de la Primera División. Esperamos que os haya gustado, sorprendido y divertido. Y nos vemos próximamente con más vídeos de DAZN Transfer.